En el siglo XVI, las ropas lujosas, las joyas y las armas envolvían las figuras de los poderosos. Los retratos nos muestran unos personajes recargados con una enorme variedad de objetos valiosos. Pero no solo las mujeres lucían ropajes espectaculares y alhajas. Los personajes masculinos aparecen también adornados con complicados trajes salpicados de joyas. Las armas, en este caso, colaboran a la suntuosidad de la apariencia. Metales preciosos, piedras de gran valor y una cuidadosa elaboración artesana realzan la presencia de quienes lucen este tipo de objetos. La cultura cortesana y cosmopolita centró su interés en el gusto por las cosas exquisitas, costosas y raras, en la preocupación por la decoración de las residencias y en la posesión de joyas. La vida cotidiana y las mansiones estaban llenas de objetos de valor, en ocasiones acumulados por el interés de coleccionar elementos valiosos y bellos. Los muebles formaban parte de ese gusto por la riqueza. Así, el despilfarro y la ostentación se convierten para muchos en normas de vida y de relación social. Estos lujos solo estaban al alcance de una selecta minoría que los utilizaba como símbolo de poder, por su riqueza intrínseca o por los mensajes de su decoración, ricos en referencias a la mitología clásica y a la tradición religiosa. En la joyería de la primera mitad del siglo XVI, los modelos responden a diseños internacionales. La presencia de una misma dinastía en diferentes áreas geográficas y los movimientos incesantes de mercancías y mercaderes hacen que los gustos y tendencias sean comunes en la Europa del 500. Los refinados objetos producidos en los talleres urbanos de los Países Bajos fueron consumidos en grandes cantidades por la nobleza castellana de raíces agrarias. Surgen también numerosos artesanos plateros que se instalan en toda la geografía hispana. Hay que tener presente que hasta mediado el siglo XVIII todo se hacía necesariamente a mano. Fue este uno de los momentos de mayor esplendor en lo que al arte de la orfebrería, la joyería y todo tipo de artes decorativas se refiere. Preciosismo y habilidad técnica marchan de la mano tanto si se trata de telas ornamentales como del trabajo en metales preciosos o de la talla de vidrios, maderas y marfiles. Las joyas no están solo al alcance de los estamentos más poderosos. Mercaderes, religiosos e hidalgos influyentes compiten con la nobleza en el uso de objetos preciosos. Si una familia quiere ascender en el estatus social, debe comenzar por rodearse de lujos y mostrarlos. Las imágenes del XVI reflejan una sociedad que cubre sus ricos ropajes con todo tipo de elementos valiosos. Las joyas parecen adornar no solo los cuerpos, sino unas almas privilegiadas, capaces de valorar y lucir los signos de poder de su clase. Son objetos íntimamente ligados a la vida de las gentes, que les acompañan durante toda su existencia y que pasan de una generación a la siguiente. La afluencia de metales preciosos americanos permitió disponer de una gran cantidad de materia prima que desembarcaba de las naves que regresaban del Nuevo Mundo. Más que oro fue plata lo que llegó a España en convoyes regulares desde el siglo XVI
hasta principios del siglo XIX. Procedían de complejos mineros como los mexicanos de Zacatecas y de Guanajuato o el peruano de Potosí. Al ser necesario el mercurio para obtener el mineral argentífero, el circuito económico daba comienzo en las minas de Almadén, donde el mercurio se cargaba en odres o pellejos de cuero, semejantes a los que servían para cargar vino. Transportados en carromatos hasta Sevilla y Cádiz, se embarcaban en la flota de Indias. Al llegar a Panamá, se transportaban por el istmo a lomo de mulas y se volvían a embarcar en la costa del Pacífico hasta los puertos peruanos, donde se formaban reatas de acémilas que los acarreaban hasta su destino final. El descubrimiento de mercurio en Huancavelica en 1563 permitió explotar filones en una amplia zona de Perú y Bolivia. Las flotas regresaban anualmente con valiosas cargas de oro, plata y piedras preciosas. A Castilla llegaba buena parte del metal precioso americano. Allí estaba una minoría adinerada que demandaba sus productos y talleres que convertían el metal en objetos de uso religioso y profano. Cuando el joven rey Carlos I visitó por primera vez Valladolid, algunos personajes le agasajaron en sus casas. Uno de sus acompañantes flamencos, Lauren Vital, quedó vivamente impresionado por la vajilla de los plateros vallisoletanos. En un extremo de la galería había un aparador de 8 o 9 pies de alto, también guarnecido de rica vajilla, que nunca vi tanta reunida como aquí. Por lo que podía apreciarse, había sus 2000 marcos de plata de vajilla. Allí había los mayores y mejor labrados vasos de plata dorada que jamás he visto. También tazas, cubiletes, jarros, copas, confiteras, fuentes y tan diversas formas de vajilla que era una hermosura verlo. El dilatado estamento de los hidalgos e incluso las clases populares, agrupadas en cofradías o parroquias, emularon los hábitos de la aristocracia. Todo ello sin olvidar la riqueza de los cabildos catedralicios y monasterios, que capitalizaron en su favor una parte importante de la acumulación de caudales generada por la activa economía castellana y la llegada de bienes de ultramar. Hoy es posible contemplar buena parte de las obras destinadas a uso religioso. Las joyas y elementos personales han corrido peor suerte. La mayoría han desaparecido. El artesano platero combina habilidad técnica, capacidad de creación y conocimiento de las corrientes artísticas del momento. No puede ser artífice platero si no sabe ni entiende del arte de geometría para la proporción e altitud de lo que labra, e no sabe el arte y ciencia de la perspectiva para el dibujo y el retrato de lo que quiere obrar, e si no sabe ni entiende de la aritmética
para numerar y entender los quilates del oro e plata, piedras, perlas, monedas. Los reyes católicos editaron unas ordenanzas que regulaban todo lo relacionado con el oficio de platero. Si un profesional quería ejercer el arte y abrir una tienda, primero debía someterse a un examen. Los veedores, una especie de vigilantes de la habilidad y honradez de los plateros, eran los encargados de examinar a los candidatos. También podían entrar en los talleres y rechazar las obras que no alcanzaban los niveles de calidad exigidos. En el examen, los aspirantes debían dibujar una pieza y después labrarla en el lugar elegido por los veedores para que pudiesen vigilar el trabajo y comprobar que nadie ayudaba al aspirante. Si la obra estaba bien hecha, se les daba permiso para ejercer el oficio y abrir tienda. Si no, debían seguir aprendiendo y volver a examinarse más tarde. Los que entraban en un taller a aprender debían pagar una especie de matrícula. Si al cabo de 30 días el aprendiz no se adaptaba al oficio o no estaba satisfecho con las enseñanzas, podía exigir el dinero entregado y abandonar el taller. Los plateros vendían las obras al peso y concertaban el precio del trabajo de elaboración. Este era su único beneficio. Las ordenanzas establecieron también la obligatoriedad de marcar las piezas para velar por la pureza de la plata y perseguir el fraude. Los objetos realizados en plata de ley debían llevar las marcas de la ciudad, del contraste o marcador y del platero. Si alguien abría una tienda sin permiso o no marcaba debidamente las piezas, era castigado con multas que se incrementaban a los reincidentes. En todo el territorio peninsular surgieron talleres que respondían a la demanda de la nobleza y el clero. La iglesia era un cliente muy especial. Los templos se llenaron de obras de arte en oro y plata que cumplían diferentes funciones en los ritos sagrados. Burgos era una de las sedes episcopales más importante y codiciada de Castilla y se erigió en el centro rector de las artes peninsulares. La ciudad castellana se comportó como puerta de llegada de las corrientes artísticas del resto de Europa. Desde el comienzo del reinado de los reyes católicos hasta 1540, ostentó el protagonismo en la arquitectura, en la escultura y, por supuesto, en la platería. Además, las grandes familias de mercaderes burgaleses habían realizado un proceso de ennoblecimiento que les llevó a competir con la aristocracia en el consumo de bienes artísticos y suntuarios. Incluso, a veces, mostraban mayor refinamiento que una parte de la nobleza. La Iglesia promovió la creación de valiosos objetos de arte para las ceremonias religiosas. Las catedrales, las iglesias y los monasterios acumularon importantes cantidades de obras en oro y plata. La relevancia del centro religioso estaba vinculada a la importancia y la riqueza de los bienes de arte que poseía. Cada elemento cumplía una función en la liturgia religiosa. Después, la complejidad en la elaboración de la pieza y su fidelidad a una u otra corriente artística hacían de cada objeto religioso una obra única. Para los antiguos cristianos, el beso de la paz constituía un gesto de saludo entre hermanos en la fe. Dicha costumbre se practicó sin distinción de sexos hasta el siglo XII. Sin embargo, a partir de entonces, comenzó la tradición de transmitir la paz, besando un objeto que se ofrecía por separado a hombres y mujeres.
De ahí que, en algunos casos, se conserven dos piezas similares. Los portapaces eran ofrecidos por el oficiante para que los feligreses confirmaran a través del beso su unión fraternal. El portapaz evolucionó hacia una estructura de tipo arquitectónico, como portada o como retablo. Todos debían llevar en la parte de atrás un asa que permitía sostenerlo mientras se daba a besar a los fieles. Los metales preciosos sirvieron de soporte en las iglesias para custodiar la sagrada forma, exponerla, llevarla en procesión en la festividad del Corpus o para administrar la comunión a los enfermos. La denominada custodia estaba fundamentalmente destinada a exponer visiblemente el Santísimo Sacramento, tanto en el interior de la iglesia como en el exterior. El platero centroeuropeo más conocido y el que mayor trascendencia tuvo para el posterior desarrollo de la platería española del 500 fue el alemán Enrique de Arfe. Se estableció en León entre 1501 y 1545 y marcó con su talento a una dinastía de artífices a lo largo de 3 generaciones. Su aportación fundamental fue la custodia en forma de torre que sustituía a las de aspecto más macizo. El acierto de Arfe fue adelgazar la estructura hasta el límite de sus posibilidades, reduciendo la masa al mínimo para facilitar la contemplación de la sagrada forma. Los diseños ganaban así en verticalidad, transparencia y ligereza. Es evidente la relación con las torres de algunos edificios góticos, como las del Ayuntamiento de Bruselas. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, a la custodia procesional destinada a sacar a la calle la Eucaristía se le da un sentido arquitectónico. Se realizan con mayores proporciones, por lo que requieren el empleo de andas y ruedas. Las manifestaciones religiosas adquieren un significado especial en una iglesia que lucha contra el fantasma de la herejía. El Concilio de Trento impulsó la fiesta del Corpus y concedió un enorme protagonismo al sacramento de la Eucaristía, que había sido tan cuestionado por los protestantes. El emperador demostraba su devoción a la Eucaristía allí donde estuviera. En la coronación de Bolonia, uno de los momentos más solemnes de la vida de Carlos, la custodia con el Santísimo ocupó un lugar importante en el solemne recorrido del que iba a ser coronado por el Papa. Hoy se conservan numerosas custodias realizadas durante el reinado de Carlos V y de su hijo Felipe II, que heredó de su padre la ardiente devoción al Santísimo. Los castellanos exportaban materias primas, lana, hierro, lino, e importaban telas y valiosas manufacturas. El reinado de Carlos V supuso la vinculación definitiva de Castilla con el norte europeo. La relación entre la península y el exterior se intensificó al estrecharse los vínculos familiares con la dinastía gobernante en los Países Bajos. La moda, como otros elementos de la vida cotidiana, se vio influida por esa interrelación. En la primera mitad del siglo XVI, hombres y mujeres lucían joyas de muy variadas formas y usos. Pendientes, collares, adornos para el pelo, cadenas, complementos de los trajes, componían una gama de posibilidades que recargaban los ya complejos modelos de ropas elaboradas con valiosas telas.
Hay un tipo de collar ancho y largo, colocado en semicírculo sobre el pecho, que aparece como elemento casi indispensable en el adorno masculino. Son los denominados collares de hombros, cuyo ejemplo más reconocible es el collar de la Orden del Toisón de Oro, siempre presente en la imagen del emperador Carlos. Otro tipo de collares, similares a los actuales, eran los formados por cuentas o elementos seriados, enhebrados en un hilo o cinta. Se valoraban sobre todo las perlas redondas y perfectas, aunque las de forma aperillada eran especialmente solicitadas para pendientes. Las perlas son el elemento fundamental en el adorno que luce la emperatriz Isabel en las pinturas que la representan. Las cadenas están de moda en los siglos XVI y XVII, tanto en el ornato masculino como femenino. La complejidad de los atuendos y el tamaño y peso de algunas cadenas hace que hoy resulte difícil imaginar la movilidad de unos personajes literalmente atrapados entre joyas, sofisticados trajes y armas. La espada es un elemento imprescindible para el caballero que luce sus galas. Las armas se convierten en una joya más a lucir en el conjunto, y así las empuñaduras contienen piedras preciosas y oro y plata con trabajos recargados y minuciosos. Aunque no se trata propiamente de una joya, sino de un complemento, el rosario era acompañante obligado de toda dama cristiana, y en cierto modo la proclamación pública de la devoción de su dueña. Los rosarios españoles han sido realizados con materiales nobles y riqueza de medios a lo largo de 500 años. El preciosismo de las obras que han llegado hasta nosotros después de 5 siglos nos hablan de una época en que hombres y mujeres de la alta sociedad valoran los objetos de arte y gustan de exhibirlos. Los metales preciosos, las piedras, las perlas o los tejidos sirven de base a trabajos artesanales altamente laboriosos y refinados, cuyo resultado hoy, tiempo de masificaciones y de productos al por mayor, sorprende y emociona.